La primera vez que lo vi, estaba sentado en un viejo taburete, hablando con un grupo de personas que lo rodeaban como si fuera un profeta moderno. Su aspecto no era impresionante, un hombre de mediana edad, con el cabello despeinado y una barba que apenas disimulaba las líneas de su rostro desgastado. Pero había algo en su mirada, un brillo de certeza, que atrapaba la atención de todos a su alrededor, incluyéndome a mí. Había escuchado de él por casualidad, en una conversación en la cafetería del barrio. Alguien mencionó cómo este hombre, que se hacía llamar simplemente el guía, tenía una habilidad única para conectarse con lo paranormal. Decían que podía comunicarse con espíritus, ver el futuro, y entender cosas que el resto de nosotros apenas podía imaginar. Mi vida no era nada fuera de lo común, y sinceramente, nunca me había considerado alguien propenso a creer en ese tipo de cosas. Pero en ese momento, algo en mí sintió curiosidad, o tal vez fue una simple necesidad de algo diferente, algo que rompiera la monotonía. Así que me encontré allí, en esa sala pequeña y mal iluminada, junto con otros rostros desconocidos, todos expectantes, esperando que el guía comenzara a hablar. Lo que ves y lo que sientes no siempre es lo que es, dijo. Su voz era baja pero firme, como si estuviera impartiendo una verdad universal. Las cosas que pasan desapercibidas son las que más influyen en nuestras vidas. Los espíritus, las energías, todo está conectado. Las personas a mi alrededor asintieron, murmurando en acuerdo. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir un escepticismo creciente. ¿De verdad estaba aquí, escuchando a un hombre hablar de fantasmas y energías invisibles? ¿Qué esperaba sacar de todo esto? Pero mientras continuaba, algo cambió. Su discurso, al principio general y casi cliché, comenzó a tornarse más personal. Hablaba de personas perdidas, de sueños no realizados, de miedos que todos llevábamos en lo más profundo de nosotros. Y entonces empezó a señalar a algunos del grupo, uno a uno, revelando cosas que parecían imposibles de saber. Habló de la abuela fallecida de una mujer a mi lado, describiendo con detalle su rostro y su voz. Mencionó una traición que un hombre mayor había sufrido en su juventud, algo que este último confirmó con un nudo en la garganta. Para cuando llegó a mí, ya no sabía qué pensar. Me miró fijamente, tenía los ojos como si estuviera mirando directamente dentro de mi alma. «Tú has sentido que hay algo que te sigue», dijo. «Algo que no puedes explicar. Has sentido su presencia en la noche, cuando estás solo. Crees que es un producto de tu imaginación, pero sabes que hay más que eso». Mis manos comenzaron a sudar. Era cierto, habían estado sucediendo cosas inexplicables en mi casa, se caían los trastes de la cocina, asimismo, las lámparas se fundían muy rápido. Además, había tenido esas sensaciones, como si fuesen presencias nocturnas que siempre había descartado como simple estrés. Pero, ¿cómo podías saberlo? Te has despertado con la sensación de que no estás solo, continuó. Y sé que has intentado ignorarlo, pero ya no puedes. Está ahí, esperando que lo reconozcas, pero tranquilo, que es un espíritu benevolente, y de hecho, te trajo aquí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quería decir algo, gritar que no era cierto, que todo era una mentira, pero no pude. Me quedé en silencio, inmovilizado por una mezcla de miedo y confusión. Él me miró por unos segundos más, como si esperara alguna reacción, y luego continuó con otro miembro del grupo. Salí de esa sala con más preguntas que respuestas, pero lo que más me perturbaba era la sensación persistente de que, de alguna manera, él sabía algo sobre mí que yo mismo no había querido admitir. Volví a casa esa noche tratando de sacarme de la cabeza lo que había dicho, pero las palabras seguían resonando en mi mente. Los días pasaron, y me encontré cada vez más obsesionado con la idea de volver. Quería entender cómo había sabido tanto, cómo podía conocer esos detalles que nunca había compartido con nadie. Así que volví a sus reuniones, aunque decía que tenía que irse pronto de la ciudad, mientras yo, observando, escuchando, buscando una falla, algo que demostrara que todo era una farsa. Pero pasó lo contrario.
Una de las hazañas más impresionantes fue lo que le pasó a una señora, quien gracias al vidente, supo en dónde estaba su hija, que se había ido de casa hace varios meses, dijo la ubicación exacta y mencionó que había perdido al bebé. La señora, unos días después, lo confirmó. Pasaron los días y en una de las reuniones, el guía se detuvo a mitad de una de sus revelaciones. Su expresión cambió de repente, y un destello de duda cruzó su rostro. Era como si algo lo hubiera perturbado profundamente. Empezó a tartamudear, su seguridad tambaleándose. «Perdón», murmuró, «creo que he cometido un error, me equivoqué, necesito irme pronto de aquí». El grupo se miró confundido, y por un momento, el ambiente se llenó de incertidumbre. Él continuó, pero algo había cambiado. Su voz ya no era firme, sus palabras ya no tenían el mismo impacto. Y luego, al final de la reunión, hizo algo que me dejó completamente desconcertado. Comenzó a devolver el dinero a cada persona que había pagado por estar allí, incluyendo a mí. Me extendió el dinero con una mano temblorosa, evitando mi mirada. «Lo siento», dijo, «no debería, no puedo continuar con esto». Traté de preguntarle por qué, de entender qué había sucedido, pero no respondió. Simplemente se levantó y se marchó, dejando a todos en la sala con más dudas que nunca. En las semanas siguientes, traté de contactarlo de nuevo, pero fue imposible. El lugar donde hacía sus reuniones estaba cerrado, y nadie parecía saber a dónde se había ido. Algunas personas decían que había tenido un colapso nervioso por la energía, que todo había sido demasiado para él. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo más. Algo que no cuadraba. Comencé a investigar, tratando de averiguar más sobre quién era aquel tipo. ¿Acaso las personas aquel día fueron sus cómplices para hacernos creer en sus poderes? Pero, ¿cómo supo lo mío? No obtuve respuestas. Pasaron los días, cuando el recuerdo parecía casi olvidado en mi mente, por pura casualidad platicando con un doctor, muy amigo de la familia, descubrí algo inquietante. Me contó que aquel hombre fue paciente de un amigo especializado en psiquiatría, y que contaba con un historial de problemas de salud mental, hospitalizaciones por episodios psicóticos y un diagnóstico de esquizofrenia que parecía haber mantenido oculto. ¿Era posible que todo lo que había hecho y dicho fuera simplemente producto de su enfermedad? ¿Las visiones, las conexiones con lo paranormal, fueran solo alucinaciones de una mente enferma? La idea me atormentaba, pero a la vez, no podía dejar de pensar en cómo había sabido tanto sobre mí, sobre mis miedos, sobre aquella presencia en mi casa. Hice una cita con aquel psiquiatra, y en medio de la terapia le mencioné lo que me pasó, y le mencioné que conocía al vidente, que de inmediato reconoció cuando lo describí. El psiquiatra suspiró y me dijo, «Mira, me es muy difícil decir que ese paciente fue un caso muy particular, el diagnóstico fue certero, porque incluso comprobamos cómo en sus momentos más inestables, lo que decía no tenía ningún sentido. Pero, hubo una temporada, que empezó a tener alucinaciones y predicciones que nos asombraron a todos, especialmente a los escépticos y a los doctores. Entre las cosas que mencionó, dijo que se caerían las ventanas del último piso, y sucedió días después. Siempre sabía con una exactitud impresionante cómo estaría el clima. También mencionó que la anciana de cabello largo moriría en una fecha próxima específica de aquel entonces. Tomando en cuenta que él jamás la había visto, además, la paciente había evolucionado muy bien y estaba próxima a darse de alta. Pero, en una noche después de que la señora platicó con su familia el día de su cumpleaños, ella falleció por un infarto de miocardio. El doctor me sonrió y me dijo, «No lo sé, realmente no sé cómo lo hizo. No estaba sano, pero tampoco estaba tan loco. Nunca lo sabré con certeza». Salí del consultorio pensando que no podría haber sido una farsa, había algo de verdad en lo que decía. Pero la duda siempre permanecería en mí. No sabía cómo aquello había sido posible, y es que después de ver a tantos charlatanes en internet, es natural pensar que era un farsante sin conocerlo. Pero ahora lo creo en la clarividencia, mencionó en una ocasión que todos tenemos potencial,
pero que no sabemos en muchas ocasiones cómo administrar nuestra propia energía. Me pregunto lo que pasaría si aquel vidente no hubiese sido esquizofrénico. ¿Habría tenido esos dones? Tal vez no, tal vez sí, no lo sabré, nadie lo ha visto más. Ahora es como una anécdota que se cierne sobre mi mente y la de quienes nos desconcertó, un hombre que no estaba cuerdo, pero cuya mente era incapaz de ser completamente disipada, y ahora la respuesta se perdió junto con él en las sombras.